noches, bienvenidos a Ángulo 21. El programa ¿Qué de ibas deporte. a decir, Magañán? Sí, ¿Qué ibas a decir? Perdón. Los lunes se me cruzan los cables de como 5 cosas. Bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Aquí, durante los siguientes 30 minutos, usted se enterará de todo lo que sucedió este fin de semana deportivo en la capital del país y otros lares. Me acompaña Toño, la bestia, Vargas, para quien, por favor, para que no nos digan aburridos, brindemos un aplauso, por favor. Aplausos, muchas gracias, Fíjate que así ya no me duelen las hemorroides que me cargo. Perdón, Marquito Silva, es tu cojín. Mañana huele. Pega un brinco de la emoción como Marco los viernes. Ah, ¿cómo le hace? ¡Sí! Marquito Silva. Aquí hay algo que quisiera preguntarte, Magallán. ¿Tú crees que si llegaran los futbolistas mexicanos a ponerse al tiro diciéndole a los dirigentes, oye, quítenos a Juan Carlos Osorio, lo conseguirían? ¿Tú crees que sucedería eso? O sea, yo durante los 8 años que cubrí selección fui testigo de que los seleccionados nacionales quitaban. Son los que quitan, ¿no? Y ponen, se supone. O sea, el grupo comandado ahora? en 2010 por Osvaldo, Jared, Pavel y este grupo quitó a Sven Goran Eriksson. Ellos lo quitaron, ¿no? Me queda claro que y sí. ahora estos que no tienen, ¿con qué? No tienen ese omelette de huevos. Lo que pasa, Toño, que es una realidad, que este grupo de futbolistas está contento. O sea, al interior del vestidor no hay un rompimiento, hay una unión, están contentos, respetan a Juan Carlos Osorio, es una buena persona. Los que están muy cercanos a él lo califican como una buena persona, un buen tipo, Sí, al cual causa conflicto, incluso hasta regañarlo el propio Decio de María. Y esto tal vez está pegando un poco en que no le hayan puesto ya un alto y un ultimátum por el mal trabajo que está realizando el presidente de la selección nacional, aunque para muchos él sigue cumpliendo porque los números le siguen dando la razón. Solo 2 derrotas en no sé cuántos partidos, aunque la selección a un año del Mundial siga sin jugar en absolutamente nada. Pero bueno, antes de meternos en temas de selección nacional, vamos a hablar de eso. Ah, bueno. El Cruz Azul. Está jugando el Porto. Super entrada. Está lleno el estadio, Magallán. Nos reportan. La noticia no es que van 0-0, ¿no? La noticia es la mala entrada que hubo. Es la mala entrada que hubo. No, ese era el de al lado, el embudo metropolitano. Hubo muy mala entrada en el Estadio Azul para ver este partido. El boleto más barato... 12,000 la entrada. El boleto más barato estaba arriba de los 700 pesos. Imposible. El lunes. Y eso que era 2 por 1. Mira, bueno, punto número 1, Cruz Azul. Aunque no está como para andar cobrando. Ya con eso son chistes. Punto número 2, lunes. Punto número 3, lunes anterior al fin de semana cuando va a arrancar el torneo. No es quincena. Exacto, no es quincena. ¿No? Bueno, la gente dice, bueno, fue. Ya o sea, fue. Ya el fin de semana se gastó pero la ya quincena. se gastó la Entonces lana. La gente dice, a ver, tengo mi lana, ¿qué hago? Me gasto los 700 y cacho de pesos. O sea, no vas solo, no llevas familia. Por ver a Iker Casillas o mejor, y compañía, me voy el fin de semana a ver la liga, que es lo que realmente la gente se conecta, ¿no? Entonces dicen, vámonos, ¿no? Oye, lo de Iker Casillas apenas al minuto de haberse arrancado el juego, le tocó un despeje y luego lo recibieron con el grito homofóbico. No para. Y yo he sido muy puntual en eso, Toño. La gente cree que la prueba fue Copa Confederaciones, ahora Copa Oro, que no está siendo superada porque Copa Oro sigue el grito. Es un chiste. La real prueba es aquí. Aquí en está. La Liga MX, en los partidos de la Liga MX. Si el grito continúa aquí, de nada va a servir. Acá es la raíz. Y que a la afición no se le olvide. La FIFA también avala el torneo mexicano. Entonces el castigo puede llegar igual por un grito en Pumas, en Cruz Azul, en Torreón, en Jalisco. Va a llegar igual el castigo de la FIFA. Exacto. Y además a los dueños también que no se hagan, porque ya desde hace cuánto tiempo está este grito y ahora sí tratan como que de aplacarlo el grito. No, es una cosa, ahora que se está jugando el partido de Cruz Azul contra el Porto, hubiera hecho mejor el Porto venir a dar cátedra al Cruz Azul, no el partido, enseñarle al Cruz Azul cómo es que se consiguen buenos jugadores y vender a buenos jugadores. Eso es lo que hace súper bien en Europa el equipo de Porto. Casi 30 Desde títulos. el 2004 Casi a la fecha, títulos. 500 millones de euros lo que han ganado en saber administrar a los jugadores. Y Cruz Azul, más de 80 jugadores extranjeros. No, la historia del Porto, te digo, son casi 30 títulos en la Liga Portuguesa, en la Liga
Lusa. Vamos a cambiar de tema para hablar de carreras. Hubo este fin de semana, como todos los fines de semana, aquí en la Ciudad de México. Le tocó el turno a la carrera 15 años de 15 una, años conocida ¿De qué? tienda departamental. El que es parte siempre de mi vida o algo así. Esa mera. Ah. Hubo alrededor de 4,000 corredores. No tienes idea, Gerardo Soto, el productor, y yo, cómo nos rompimos el coco para pensar cómo no decir la marca. Fíjate que llevamos, hoy llevamos 3 días. Llevamos 3 días. Fíjate que hoy, Magallán, el equipo Liverpool presentó una playera naranja, diferente, diferente. Pues estos corrieron por paseo, el circuito tradicional de Paseo de la Reforma, distancias las de siempre, 5 y 10 kilómetros. Y ahí estuvo la gente. Acá lo importante es que salen a ejercitarse. Ya la causa de bandera, el estandarte, que si son los seguros, que son los 15 años, que si es lo la fashion, óptica, que si es no sé qué. Lo importante es que se estén activando físicamente niños, jóvenes, adultos, personas mayores. Eso es lo importante, y que Paseo de la Reforma se ha convertido ya en la pista tradicional de la capital del país. Y también hay información de el futbolito de la marca del osito, ese osito que se parece a nuestro amiguito, el pequeño, Aguilita Real, ¿no? Exacto, Mariano, porque bueno, los colegios del estado de Baja California conquistaron la edición 2017 del torneo infantil Futbolito Bimbo, luego de imponerse en las finales celebradas en el mítico Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula. Vivió una fiesta en la que los tripones de 11 y 12 años de edad demostraron sus dotes futbolísticos. ¡Ay, qué payaso el productor redactando eso! Bueno, en la rama femenina, el Arca de Tijuana se enfrentó al colegio Subiré de Jalisco, a quienes derrotaron de Jalisco 4-1. Posteriormente se jugó la final varonil. Baja California también fue presentado por el colegio El Arca frente a la escuela El Margil de Zacatecas. El Azteca vio la contundencia de los tijuanenses para quedarse con una abultada victoria de 9-4. ¿Y eso a quién le importa? Bueno, vamos a escuchar. Hay un sonido. Uy, me siento muy contenta porque nunca habíamos ganado un nacional, nunca habíamos venido a un nacional. Pues Copa Bimbo es lo mejor. Es un orgullo estar aquí en la Copa Bimbo, en el Estadio Azteca, con mis compañeras, compartir todo esto. Yo nunca pensé que íbamos a llegar aquí tanto, pero viendo con mis amigos que son muy acompañados conmigo, siento que es un gran equipo y hemos llegado aquí a ganar. ¿Cómo fue tu proceso para llegar aquí en el Estadio Azteca? Pues primero fue el municipal, que lo ganamos 4-2, el estatal en penales apenas lo pudimos ganar, y el regional ganamos en goliza la final, y ahorita venimos aquí a ganar y lo hemos ganado. Pues yo les dijera que es muy bonito este deporte y que cuando sean campeones se siente muy bonito. Bueno, y a propósito de este torneo realizado ayer en el Estadio Azteca, traemos aquí en entrevista en vivo, como todos los lunes, un invitado especial. Y con el cariño de siempre. El osito Bimbo, nuestro osito Bimbo de Ecatepec. ¿O de qué parte de Ecatepec? ¿Nos puedes...? No, es un negrito. No, sí, mejor vete para allá porque sí huele a chocolate amargo. Nunca había probado un chocolate con olor a chivo. Sí, está raro, está caducado ese. Vamos a hablar de rugby porque se concentró la preselección varonil de rugby 7 en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano aquí en la Ciudad de México, con miras al torneo clasificatorio del Campeonato Mundial de la Especialidad, que tendrá lugar el próximo 25 y 26 de noviembre en nuestro país. El objetivo de esta concentración es ir preparando al equipo nacional para el torneo clasificatorio previo al Campeonato Mundial de Rugby 7, que se disputará del 20 al 22 de julio del 2018. El Campeonato del Mundo se realizará en el estadio AT&T Park, casa del equipo profesional de béisbol, los Gigantes de San Francisco, donde tomarán parte 24 equipos masculinos y 16 femeninos, de los cuales destacan, por supuesto, Nueva Zelanda, actual monarca, así como Australia y Fiji, que ahí estos países son potencia. Sí, son superpotencia. Esos sí son deportes en los que sí, por supuesto, existe el contacto bastante, sí. No como tanto el fútbol americano, pero bueno, es fuerte de todas formas el impacto. Mientras que en el béisbol, los Piratas de Campeche remontaron para quedarse con el tercer juego de la serie por pizarra de 12-5 ante los Diablos Rojos del México, y con ello obtienen esta serie. El relevista Alexis Portillo salió con el triunfo del estadio Fray Nano con un trabajo, también una entrada, es muy poquito, estuvo lanzando en la máquina de apuestas combinaciones, recibe 4 imparables, regala 3 bases por bola y le anotaron 3 carreras en todos los departamentos, 0, mientras que Sergio
Sergio Valenzuela carga con la derrota, se mantuvo en la loma 2 entradas. En 2 entradas admitir 6 hits y 4 carreras, también fue pésimo su trabajo. Regaló una base por bola. Esta semana los Diablos Rojos del México pagarán las visitas que estarán de gira por Tabasco de martes a jueves y jugarán en Campeches. Alrededor en Campeche, de un mes, domingo. Toño, para que acabe la temporada regular, 22 Sí, partidos. tres semanitas le queda. Y los Diablos Rojos del México, que a pesar que tienen la apuesta de solo emplearse con jugadores mexicanos, están sextos en la zona norte de la Liga ¿Le Mexicana puede dar de Béisbol. para meterse? No, ya está está difícil. lejos. Pero es un proyecto que va a futuro. Pero se agradece que apoyen a los Los Toros de jóvenes. Tijuana otra vez andan pegando fuerte, ¿no? En la Liga Sí. De Mexicana hecho, de tuvieron Béisbol. un no-hitter, no carrera, no se les llegó a envasar. No, sí se les envasó. Fue no carrera y se me olvidó la otra parte, pero bueno. Bueno, cambiemos eso de es tema lo que para ocurrió. No exhibir la Querían divertir ignorancia el programa. de mi compañero La Bestia Vargas. Cambiemos de tema y hablemos de box. Por aquí en la Ciudad de México pues se enfrentaron dos generaciones de boxeadores. Josué Chino Veraza y Rómulo Cuasilla. Este último veteranazo de 1000 batallas que pareciera que ya va de salida. El triunfo fue para el joven Josué Veraza, Chino Veraza, que conquistó de esta manera el título de Latino Pluma. El duelo, este cartel que tuvo precisamente como menú principal esta pelea se realizó aquí en un inmueble en la colonia Roma, ¿no? Ahí por el metro Chilpancingo, el cual no vamos a decir su nombre porque al igual que la carrera de Liverpool y el fútbol Bimbo no de Bimbo. marcas. Bueno, pues luego de 10 rounds con puntuaciones de 99-90, 98-92 y 99-90. Y yo tenía, fíjate, un BlackBerry, una vez lo vendí, Magallanes. Los van a matar. Con el triunfo, Josué mejoró su récord profesional a 19 ganadas, 8 derrotas, 2 empates y 14 knockouts. Mientras que Cuasilla, este veteranazo se quedó con 25 ganadas, 7 derrotas, 15 antes del límite. ¿Y qué pasó? En el tenis? En el tenis, bueno, fue no hit y no carrera, lo que quería decir que ocurrió con los Toros de Tijuana. Bueno, mientras que la leyenda viviente Roger Federer conquista su 8º título de Wimbledon, el suizo se deshizo en 3 sets corridos, 6-3, 6-1 y 6-4 de Marin Cilic, que tuvo problemas físicos durante todo el partido, pero aguantó y no se rindió. Al final, el genio de Basilea fue muy superior de principio a fin. Bueno, así como que principio a fin, no tanto. Ya llega a 19 títulos, pero en el primer set, de hecho, le cuesta trabajo. Generó una doble falta increíble que lo haga Roger Federer. Y ya en el segundo set sí fue una cátedra. Inclusive tuvo un triple set point y lo amarró con un ace. Se llevó ese 6-1 y el último fue 6-4 a los 35 años de edad. Muchos deportistas, Magallanes, se pueden preguntar, pues ya mi carrera se acabó, mientras que Roger Federer todavía está con bastante tiempo, 1 o 2 años más, puede seguir ganando títulos. Así es, a los 36 años, bien lo dice Toño Vargas, Federer se ha convertido ya en leyenda de este deporte. Él se retirará y su legado quedará, y lo que hizo, el estandarte tan alto que colocó, pasarán muchísimos años para que alguien lo pueda igualar. Pero aquí en México también hay alguien que a sus 39 años de edad, o sea, más viejo que Federer, está empezando su carrera en el tenis, también quiere ser leyenda, pero la verdad es que no le veo futuro. Vamos a ver esta nota del señor Vargas. 39 años, bueno, está bien, adelante. Bien, pues estoy con Fernando Reyes, un placer que nos facilites las instalaciones de este que es Junior Club. Tú eres el presidente del comité de tenis de Junior Club. Sí, así es. Me aprendí bien el nombre, no. Muy bien. Muy bien. Platícanos, Fernando, ¿cuánto tiempo tiene este club? Porque además me mencionas que es el más antiguo acá en la Ciudad de México. Sí, así es, Antonio. El Junior Club tiene 110 años de existencia. Es el club más antiguo en la Ciudad de México y el segundo con más años o más longevo en toda la República Mexicana. El Club Reforma, que pertenece ahora al Estado de México, tiene como 120 años, nosotros tenemos 110 desde la época de Porfirio Díaz. No, y ya jugaba al tenis, se venía Porfirio a jugar. No, la historia es que la esposa de Porfirio Díaz, el fundador de aquí es el padre Crivelli, le otorga los terrenos Porfirio Díaz a través de la esposa y les dice, ahí están los terrenos para que jueguen tus juniors. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esta es tu casa, bienvenidos y los esperamos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues me encuentro con Andrea Guerrero, que es la número 1 de la Ciudad de México. Andrea, gracias por la entrevista. ¿Hace cuánto tiempo que tú obtuviste este primer lugar? Bueno, desde la categoría de 12 fue donde comencé a incrementar mi nivel, entonces yo creo que desde los 12 años. Ahora, dentro del camino que por supuesto todavía te hace falta, Sí. ¿qué es en el plazo corto lo que tú pretendes? ¿A dónde quieres llegar? Pues yo quiero conseguir una beca en la universidad en Estados Unidos, entonces yo creo que esa es mi meta, jugar ahorita a corto plazo los más torneos internacionales que pueda para poder conseguir esta beca. Bueno, pues ella ha sido Andrea, entonces más adelante, y como ya lo dijimos, nos echamos el partidito de Sí. tenis. Seguimos. Perfecto, entonces arrancamos con lo que es lo fundamental, el saque. El movimiento, a ver, parece que es sencillo, pero ¿de qué paso se compone? A ver, ¿nos puedes deleitar con el saque? Ok. Botas un poco, luego preparas, empujas con la cadera y sacas saltando hacia adelante. ¿Quieres intentarlo? No puede ser, la volví a volar. Creo que mejor pasamos a otro golpe. punto, ¿no? A ver si ahí sí tengo chance. Ok. A la derecha, Ajá. que es básicamente abrir otra vez el compás, preparación arriba, flexionar y pegar. Eso es un poco más sencillo que el saque. El saque es más complejo. Tienes que mantener la raqueta firme aquí y subir, no menearla así. Ah, ok. Ahora sí la volé. Paco, ¿se la puedes pasar tú? O sea, tú pelotear. Sí, porque Te la está va a muy... echar. Te la va a echar. Ah, ok. A ver, intenta. Prepara, pega. Eso es mucho mejor. Prepara, pega. ¿Y, Sí, qué, sí, y qué, sí. qué otro punto nos puedes enseñar? Puede ser del otro lado, del ok. revés. Ajá. Es prácticamente lo mismo. La izquierda es la que guía el golpe. Arriba, apoyas y sueltas. O puede ser como una mano con el de Federer, pero para empezar yo creo que está bien arriba, abajo y sueltas. A dos Ajá. manos, como se... ¿Quieres intentarlo? Vamos. No estoy tan No, perdido. no, está bien, está bien. Muy bien. Ese salió mejor. Y digamos algo que también he visto y a veces es complicado cuando los tenistas trepan a la red para... A volear. ¿Quieres Ajá. volear? Sí, sí, sí. A ver. Split y cruzas. Split A ver. y cruzas. A ver. Es básicamente la misma empuñadura del saque. Está aquí, la agarras y con eso no se mueve de ahí. Ajá. Es tocarla básicamente. Ok. Arriba, preparación arriba y ahora sí. Aquí Ajá. empiezas y ya. ¿Qué otro punto es importante? Por ejemplo, el juego que tú realizas, alguna de las técnicas que más te salen. Un golpe que falta es el smash, que es de aire. En lugar de sacar, es el mismo movimiento del saque, solo que el contrario pues es el que te la echa. Bien, la pegaste. ¿Quieres intentarlo? Bien. Ok. Pero la mecánica tienes ideas, ya no. Al menos, ¿no? Sí, sí. No estoy tan perdido. ¿Y qué otra, o algún, cómo se llama el gran... La Willy. Sí. Me di con todo. ¿Y te parece si podemos jugar a 3 puntos? Digo, porque ya te tienes que ir a entrenar, Ok. pero
Al menos que sea, que tuve el privilegio de jugar con el número 1 de acá de la Ok. Ciudad de México. Muchas gracias, la verdad es que se acabó esto porque volé las pelotas. ¿Algo que decir? Me parezco a Roger Federer, pero nada más. Mira, Magallán, si tanto dices que pues, no estoy tan flaco, ¿eh? A ver la tuya, a ver la tuya. Tú que eres corredor, Magallán, a ver. No me sube. O sea, ya de plano, de tan fuerte que estás, Magallán. No, pues esto son unas cañitas, ¿no? Vamos a pausa y luego estamos de regreso aquí en Ángulo 21.